Buenos días, maestra y compañeros. Nuestro equipo está conformado por Andrade Navarrete, María del Rosario, Balandrán Prieto, María Casandra, Murillo Rodríguez, Daniel Estefanía, Rodríguez Alfaro, Andrea y una servidora, Parra Alvarado, Carla Fernanda. Nosotros estamos cursando el tercer semestre en la carrera de Ingeniería Industrial y nos tocó presentar la prueba de Shapiro-Wilk. Esta prueba corresponde a los autores Samuel Shapiro y Martin Wilk. Fue publicada en 1965 y actualmente la conocemos como la prueba de Shapiro-Wilk. La definición que podemos decir de esta prueba es la siguiente. La prueba de Shapiro-Wilk es una prueba estadística utilizada para determinar si una muestra aleatoria de tamaño igual o menor a 50 presenta una distribución normal o no. A continuación se muestran los supuestos para poder utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. Se debe tener una muestra menor a 50 datos, observaciones independientes, es decir, la ocurrencia de un evento no cambia la probabilidad de otro. Una muestra aleatoria es aquel procedimiento de selección de muestra en el que todos y cada uno de los elementos de la población tienen una cierta probabilidad de resultar elegidos, y variables en escala intervalar o razón. La nominal, razón de identidad; ordinal, relación de orden; intervalo, distancia; y razón, cero absoluto. Formulación de las hipótesis a probar. En la hipótesis nula, la muestra aleatoria tiene una distribución normal, y en la hipótesis alternativa, la muestra aleatoria no tiene una distribución normal, con un nivel de significancia de alfa. Pasos. Sea la muestra aleatoria x1, x2 hasta xn de tamaño n menor o igual a 50, se procederán a los siguientes pasos. Paso 1. Formular las hipótesis nulas y alternativa. En la hipótesis nula se plantea que la muestra tenga una distribución normal, y en la hipótesis alternativa se plantea que la muestra no tenga una distribución normal. Paso 2. Establecer el estadístico de prueba de Shapiro-Wilk, el cual es WC igual a B cuadrada sobre S al cuadrado, que será explicado más adelante. Paso 3. Ordenar las observaciones obtenidas en la muestra aleatoria de manera creciente, es decir, de menor a mayor. Paso 4. Calcular el estadístico de prueba. Para calcular el estadístico de prueba, se calculan cada uno de los datos de la fórmula. Primero, se calcula el valor de B. Si n es par, n es igual a 2k. Y la fórmula que se utilizará será la siguiente. B es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta k de a i por x n menos i más 1 menos xi, donde los valores de AI están dados en la coeficientes de AI para el contraste de Shapiro-Wilk. Y por el contrario, si n es impar, n es igual a 2k más 1, y se utilizará la siguiente fórmula. B es igual a n por xn menos x1 más an menos 1 por xn menos 1 menos x2 hasta ak más 2 por xk más 2 menos xk, donde el valor de xn más 1 es la media muestral que no entra para el cálculo de B. Después, para obtenerlo en la fórmula, lo elevaremos al cuadrado. Calcula el valor de S cuadrada, donde S cuadrada no es la varianza, sino que es un estadístico que se calcula con la siguiente fórmula. S cuadrada es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado. Nota: para calcular los coeficientes AI necesarios para calcular la fórmula de Shapiro-Wilk, se hace uso de las tablas de coeficientes AI para el contraste de Shapiro-Wilk. Para buscar los coeficientes en la tabla, lo realizaremos de la siguiente manera. En la primera columna se encuentran los valores de la muestra, n, y en el primer renglón son los términos que corresponden al valor de AI. Tercera parte. Se sustituyen los valores obtenidos en la siguiente fórmula. WC es igual a B cuadrada entre S cuadrado. Quinto paso.
Formular la regla de decisión, donde RR es la región de rechazo y RA es la región de aceptación. Paso 6. Comparar el estadístico de prueba WC con el estadístico de tablas y llegar a una conclusión. La hipótesis nula se rechaza si WC es menor que el estadístico de las tablas de distribución Shapiro-Wilk para el contraste de normalidad. La interpretación se hace siendo la hipótesis nula que la población está distribuida normalmente. Si el p-valor es menor a alfa, entonces la hipótesis nula es rechazada. Y si el p-valor es mayor a alfa, se concluye que no se puede rechazar dicha hipótesis. Como nota tenemos que para rechazar o aceptar la hipótesis nula, se compara el estadístico de prueba con el estadístico de tablas y se llega a una conclusión. Para ello se hace uso de las tablas de distribución del estadístico de Shapiro-Wilk para el contraste de normalidad, que es esta tabla que se encuentra aquí, donde la primera columna es el valor de n, que es el tamaño de la muestra, y el primer renglón es el nivel de significancia o alfa. Bueno, ahora tenemos el ejemplo 1, que nos dice lo siguiente. Una surtidora automática fue utilizada para llenar envases con 16 mililitros de un medicamento y mediante un muestreo aleatorio se seleccionaron 8 frascos y se les midió el volumen envasado, encontrándose los siguientes resultados: 16.0, 15.9, 15.97, 16.04, 16.05, 15.98, 15.96 y 16.02. Si se tiene un nivel de significancia del 5%, se quiere saber si la variable volumen servido se distribuye normalmente. Bueno, para realizar el procedimiento de nuestro ejemplo número 1 y llegar a una conclusión, lo primero que debemos hacer antes de comenzar con el procedimiento o paso por paso para la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es establecer los datos que se nos proporcionan en nuestro ejemplo o ejercicio. En este caso, como pueden observar, aquí ya tengo mi ejercicio o ejemplo número 1, que fue el que leyó anteriormente mi compañero, que tenemos una muestra aleatoria de un tamaño de 8. Y también tenemos un nivel de significancia del 5%, que es igual al 0.05. Otro dato importante que cabe resaltar es que nuestros datos son obtenidos de una muestra aleatoria. Entonces tenemos una muestra aleatoria. Una vez de que ya sacamos nuestros datos, ahora el primer paso para la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es establecer nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Algo que cabe de resaltar es que nuestra hipótesis nula siempre se debe establecer que nuestra variable aleatoria o nuestra muestra sigue una distribución normal, y en nuestra hipótesis alternativa siempre se debe describir lo contrario a nuestra hipótesis nula. Y además, algo que cabe también de resaltar es que nuestra hipótesis alternativa siempre se debe de establecer que nuestra variable aleatoria o muestra no sigue una distribución normal. Es por eso que nuestra hipótesis nula, de acuerdo a nuestro ejemplo número 1, quedará de la siguiente manera. La variable aleatoria, volumen servido, una distribución normal. Nuestra hipótesis alternativa se debe escribir lo contrario, nos quedará de la siguiente manera. La variable aleatoria, volumen servido, no sigue una distribución normal. Y pues bueno, una vez de que ya establecimos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, el paso siguiente o el paso número 2 es establecer el estadístico de prueba. Para ello nos debemos de basar en la información que nos proporciona nuestro ejemplo. La información que nos proporciona nuestro ejemplo es, antes que nada, el tamaño de la muestra. Como podemos, para poder realizar una prueba de Shapiro-Wilk, uno de los supuestos o condiciones que se debe de tener es de que nuestra muestra tenga un tamaño menor a 50. Entonces, de acuerdo a nuestro ejemplo número 1, tenemos una muestra
decir, una muestra menor de 50. Otro supuesto importante es que la muestra debe de ser una muestra aleatoria, y pues aquí, como pueden observar en nuestro ejemplo, nos dice que se llevó a cabo un muestreo aleatorio, es decir, si tenemos una muestra aleatoria. Viendo estas dos condiciones, podemos establecer que nuestro estadístico de prueba será el estadístico de prueba de Shapiro-Wilks. La fórmula para calcular la prueba de Shapiro-Wilks es WC es igual a B cuadrada sobre S cuadrada, donde es importante resaltar que S cuadrada no es la varianza, sino que S cuadrada es solo un estadístico que se utiliza para esta fórmula, el cual se puede decir que es el denominador de la varianza, el cual será igual a la sumatoria de las desviaciones cuadradas de X. Y pues B es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N de AI por XN menos I más 1 menos XI. Y S cuadrada, que no es la varianza, como ya lo mencioné, es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N de XI menos X barra o la media al cuadrado. Bueno, el siguiente paso que sigue es el paso número 3, el cual nos dice que debemos de ordenar las observaciones obtenidas en la muestra aleatoria de manera creciente, es decir, de menor a mayor. Para el ejemplo 1, nuestros datos quedarán organizados de la siguiente manera. Quedaría como 15.90, 15.96, 15.97, 15.98, 16.0, 16.02, 16.04 y 16.05. Y pues así quedan organizados de manera creciente, es decir, de menor a mayor. Bueno, ahora seguimos con el paso número 4, el cual nos dice que se debe de calcular el estadístico de prueba. Para calcular el estadístico de prueba de la prueba Shapiro-Wilks, se requiere obtener cada uno de los datos de la fórmula, los cuales se pueden sacar mediante el uso de la tabla de Shapiro-Wilks, la cual, como podemos observar, tiene 7 columnas. Y en cada columna se debe de sacar un resultado para poder sustituir en la fórmula. En la columna número 1 se dice que se deben enumerar todos los valores de la variable estudiada, es decir, de 1 hasta 1, 2, 3 hasta n, dependiendo del tamaño de la variable estudiada o de nuestra muestra. Como sabemos, nuestra muestra tiene un tamaño de 8, por lo tanto son 8 variables, y por eso enumeramos nuestra columna número 1 de 1 hasta 8. Ahora en nuestra columna número 2 nos dice que se ordenan los valores de la variable en forma creciente, es decir, de menor a mayor. Y como pueden observar aquí, están acomodados nuestros valores del ejemplo número 1 de menor a mayor. Entonces realizaremos lo siguiente. Aquí ya tenemos ordenados nuestros datos de mayor a menor y pues los colocaremos aquí. Como pueden observar, pues ya acomodamos nuestros valores de manera creciente, de menor a mayor. Y ahora lo que sigue es calcular nuestra columna número 3. La columna número 3 se dice que se deben de ordenar los valores de la variable que estamos estudiando de forma descendente, es decir, de mayor a menor. En la columna 2 lo acomodamos de menor a mayor, y ahora en la columna 3 será de mayor a menor. Y para eso, pues lo único que podemos realizar es copiar y pegar nuestra columna 2 en la columna 3, y nos vamos a esta parte y le ponemos ordenar de mayor a menor. Y pues se ordenan nuestros valores. Ya que tuvimos nuestra columna número 3, aquí como pueden observar son los mismos datos, nos vamos a la columna número 4, que nos dice que la columna número 4 va a ser igual a x por n menos i más 1 menos xi. Es decir, la columna 4 se obtiene de la diferencia de x por n menos i más 1 menos xi, que es lo mismo que la columna 3 menos la columna 2. Entonces esto va a ser igual a la columna 3 menos la columna 2. Y así sucesivamente para los demás valores. Y pues para corroborar nos vamos a nuestra tablita y observamos si los datos son los mismos, y pues observamos que sí son los mismos. Ahora nos vamos con la columna número 5, el cual es el coeficiente AI. La columna 5 se obtiene
se obtienen los valores de AI para n igual a 8. ¿Por qué n igual a 8? Porque nuestra muestra tiene un tamaño de 8. Y este coeficiente AI se busca en la tabla de Shapiro-Wilk. Es decir, para encontrar los valores del coeficiente de AI con una muestra determinada, se utiliza la tabla de coeficientes AI para el contraste de Shapiro-Wilk. Y para poder encontrar estos coeficientes de AI, se busca en nuestra tabla el valor que corresponde al tamaño de su muestra. En este caso, en el ejemplo número 1, el tamaño de la muestra es igual a 8. Entonces, en nuestra tabla se busca el valor de 8 y vamos a ordenar de acuerdo a nuestro número o al número de nuestra columna 1. Vamos a ir acomodando estos coeficientes. Como observamos, en la columna 1 se encuentran pues el tamaño de las muestras, que es el valor de n. En este caso nos vamos en el n igual a 8 y observamos que cuando i es igual a 1, la muestra igual a 8 va a ser igual a 0.6052. Entonces ponemos 0.6052. Ahora, cuando i es igual a 2 con una muestra de n, vamos en n igual a 8. Y con i igual a 2 y una muestra de n igual a 8, observamos que es 0.3164. 0.6164. Ahora, cuando i es igual a 3 con una muestra de tamaño 8, observamos que i igual a 3 con una muestra de tamaño 8 va a ser igual a 0.1743. 0.1743. Y cuando i vale 4, nos vamos otra vez a nuestra tabla, nos dice que 0 va a valer 0.0561. 0.05, 0.05, 0.0561. Observar que para los demás valores de i no tiene el coeficiente de AI, no tiene ninguno, por lo cual se pueden dejar en blanco estos espacios o igual podemos colocar 0, ya que no afecta. Entonces, ya que terminamos nuestra columna 5, nos vamos a la columna número 6, la cual nos dice que va a ser igual a AI por X por N menos 1 más 1 menos XY. Es decir, la columna número 6 va a ser igual a la columna 5 por la columna 4, que como nos lo menciona en esta parte, la columna 6 se calcula mediante el producto de AI por X por N menos Y más 1 menos XY, que va a ser igual a la columna 5 por la columna 4. Entonces, esto va a ser igual a la columna 5 por la columna 4. Pues así sucesivamente, la columna 5 por la columna 4 en cada caso, ¿verdad? Obtenemos todos los valores. Y pues para corroborar nos volvemos a ir a nuestra tablita, observamos que es 0.090780, nos vamos, aquí no aparece completo, por lo cual voy a agregar más decimales. Y pues observamos que sí son los mismos resultados. Una vez que calculamos nuestra columna 6, nos vamos finalmente a nuestra columna 7, la cual nos dice que va a ser igual a XY menos X barra, o la media de nuestro conjunto de datos de la muestra al cuadrado. Para poder calcular la media, vamos a hacer la sumatoria de nuestro conjunto de datos. Y esta sumatoria la vamos a dividir entre el total de nuestros datos, el cual, como sabemos, tenemos una muestra de 8. Y pues nos sale una media igual a 16. Entonces, para encontrar nuestra columna número 7, la cual va a ser igual a XY menos X barra elevados al cuadrado. Bueno, lo que sigue es encontrar los valores para encontrar nuestra fórmula. Como podemos observar, nos dice que B va a ser igual a la sumatoria de AI por X por N menos Y más 1 menos XY. Entonces, B va a ser igual a la sumatoria de la columna número 6. Y pues hacemos la suma y nos da este resultado.
Después de eso tenemos que ese cuadrado va a ser igual a la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado. Entonces, de igual manera, hacemos la sumatoria y nos da lo siguiente. Ya obtenidos el valor de b y el valor de s cuadrado, nos vamos a la fórmula para sustituir. Entonces, esto va a ser igual. Tenemos nuestro valor de b, ese lo vamos a elevar al cuadrado, y el valor de ello lo vamos a dividir entre s al cuadrado. Nos da un valor de 0.9553080105. Una vez obtenido el estadístico WC o W calculado de Shapiro-Wilk, el cual nos dio un resultado de 0.9553, lo que prosigue es resolver el paso número 5, el cual nos dice que debemos de formular la regla de decisión. Y la siguiente nota nos dice esto. Para rechazar o aceptar la hipótesis nula, se debe de comparar el estadístico de prueba con el estadístico de tablas de Shapiro-Wilk y llegar a una conclusión. Para ello se hace uso de las tablas de distribución del estadístico de Shapiro-Wilk, W para el contraste de normalidad. Es decir, para poder formular la regla de decisión, primero tenemos que encontrar el valor del estadístico de las tablas de Shapiro-Wilk. Y pues nos dice que para poder encontrarlo no debemos de ir a las tablas de niveles de significancia para el contraste de Shapiro-Wilk y buscar en la columna 1 el valor del tamaño de la muestra y en el renglón 1 el nivel de significancia o alfa. Aquí tenemos que W de las tablas de Shapiro-Wilk va a ser el alfa, el tamaño de la muestra. Entonces tenemos que W con un alfa de 0.05 y un tamaño de muestra igual a 8. Para ello nos vamos a las tablas y buscamos en la columna número 1 el tamaño de nuestra muestra, el cual es igual a 8, y en nuestro renglón, sobre el renglón 1 buscamos el nivel de significancia, que es igual a 0.05, y obtenemos que W o el estadístico W de Shapiro-Wilk va a ser igual a 0.818. Va a ser igual a 0.818. A partir de ello vamos a formular nuestra regla de decisión, la cual debe de consistir que sí, quedará de la siguiente manera. Si WC o W calculado de Shapiro-Wilk es menor o igual a 0.818, es decir, se encuentra del lado izquierdo de nuestra campana de Gauss, se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. Del lado contrario, si W calculado es mayor a 0.818, se acepta la hipótesis nula. Es proseguir con el paso número 6, el cual nos dice que debemos de comparar el estadístico de prueba WC o W calculado de Shapiro-Wilk con el estadístico de tablas de Shapiro-Wilk y llegar a una conclusión. Como W calculado es igual a 0.9553 y esto es mayor que W de 0.05,8, que es igual a 0.818. Es decir, el estadístico calculado de Shapiro-Wilk es mayor que el estadístico de tablas de Shapiro-Wilk y se llega a la conclusión siguiente. Como el valor de WC es igual a 0.9553 y es mayor que W de alfa de 0.05 y tamaño de muestra 8, que es igual a 0.818, es decir, como 0.9553 cae en la región de aceptación, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye con un nivel de significancia del 5% que la variable aleatoria de volumen servido se distribuye de manera normal. Y bueno, compañeros, así terminamos la resolución de nuestro ejercicio y pues muchas gracias por su atención. Estas son las bibliografías utilizadas.